Bueno, pues ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Punto de Encuentro y vamos a hablar ya de un asunto que se aprobaba la semana pasada en el Parlamento de La Rioja. Se aprobaba el proyecto de ley regulador del juego y las apuestas en nuestra comunidad. Un proyecto de ley que también contempla lo que es la prevención de la adicción al juego, y de esto vamos a hablar en los próximos minutos en la llamada Ley del Juego en nuestra comunidad. El Parlamento de La Rioja da luz verde a la Ley del Juego con los votos a favor de PSOE, Podemos e Izquierda Unida, que la han defendido por proteger a los más vulnerables. Y el voto en contra de PP y Ciudadanos, que han visto en ella el único objetivo de acabar con el sector. Entre otras cosas, prohibirá que los establecimientos de hostelería tengan máquinas de juego. Y lo hacemos así porque es imposible controlar la entrada, por ejemplo, de menores en ese tipo de máquinas. Dentro de 5 años, los salones de juego de La Rioja y sobre todo de Logroño van a desaparecer. Y con ellos los 400 empleos que viven de ese sector en esta comunidad autónoma. Y con ellos los 10 millones de euros que ese sector aporta a la financiación de los servicios públicos en esta comunidad autónoma. Díganme una sola adicción que se haya erradicado mediante la prohibición. Tras la aprobación de la ley, la presidenta del Gobierno de La Rioja ha tomado la palabra para defender el texto legislativo que ha asegurado servirá para regular un ámbito que entraña verdaderos riesgos de adicción. Por eso, esta ley, orientada a concienciar a la población y a proteger a los colectivos más vulnerables frente a la patologización del juego, es conveniente y nos va a permitir regular la publicidad de incitación al juego, especialmente en sus modalidades online. Una ley que contará con un plan de prevención de las adicciones y que además prohíbe la instalación de salas de juego a menos de 200 metros de institutos y otros centros educativos. Pues vamos a hablar de este asunto en los próximos minutos. Vamos a saludar ya a la mesa. Está con nosotros Martina Azcárate, directora general de Tributos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Martina. Hola, buenas noches. Está con nosotros también Concha Santo Tomás, psicóloga. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Y está también con nosotros Óscar, responsable de prevención de Proyecto Hombre. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a empezar contigo, Martina. Esta ley que sustituye a la de 1999. ¿Cuáles son sus grandes cambios? Bueno, para empezar quisiera corregir una cosa que habéis dicho al principio. Habéis dicho que se aprueba la Ley del Juego y las apuestas de La Rioja. Yo creo que es importante ver lo novedoso de su título. Además de la Ley Reguladora del Juego y las apuestas de La Rioja, el título dice "y de la prevención del juego problemático y patológico". Así es. Creo que ahí ya se ve una de las principales novedades, cuál es su objetivo principal. En aras a esa prevención se prevé desarrollar una estrategia integral de prevención y tratamiento del juego problemático y patológico que tendrá carácter plurianual y la cual debe contener un plan de acción bianual. Mientras todo esto se desarrolla, en la ley el Gobierno se compromete a desarrollar un plan de prevención del juego patológico en el plazo de 12 meses. Novedades, alguna de las novedades de la ley, bueno, se establece la obligación de publicar en el portal de transparencia del Gobierno de La Rioja aquellas sanciones graves y muy graves que se hayan impuesto contra establecimientos de juego una vez que éstas hayan adquirido firmeza. Además, se prevé, cuando el infractor es un menor, se prevé la posibilidad de que se suspenda el pago de la sanción cuando éste decida someterse a tratamiento o rehabilitación a petición propia o de sus representantes legales. Y bueno, yo creo que la norma que más juego ha dado es la de prohibición de las máquinas de apuesta en establecimientos de hostelería y restauración, y otra que ya venía desde la Ley de Medidas de 2020, que es
la prohibición de autorización de establecimientos de juego en el área de influencia de centros docentes. Bueno, vamos por partes, una primera lectura de esta ley. ¿Cómo lo toman desde este lado de la mesa? Como psicóloga, como decía Martina, esa coletilla, ¿no?, que tiene la ley, el juego problemático y patológico, importante recalcarlo, ¿no?, porque ahí se ve una intención, ¿no?, dentro de esta ley. Ha habido un cambio hasta del título, ¿no? O sea que eso quiere decir mucho. Lo que decían antes, que no se había, he oído lo que han dicho en el Parlamento, ¿no?, que no había nada, ninguna edición que se hubiera conseguido por medio de prohibir las cosas, ¿no? Lo cierto es que a mayor posibilidad de jugar o de consumir, mayor consumo o mayor juego hay. Eso pasa en cualquier edición, ¿eh? Respecto a la ley, pues bueno, yo creo que es una... Yo personalmente, desde ARJA, estamos contentos con lo que ha salido. ¿Se podían haber hecho más cosas? Sí, pero se han hecho bastantes también. Yo creo que un punto muy importante, yo creo que ya lo ha referido casi todo Martina, es que también le damos paso a los ayuntamientos que antes no tenían nada que hacer. Yo recuerdo que un concejal del ayuntamiento vino a preguntarnos qué podían hacer desde el Ayuntamiento de Logroño. Y pues en este momento nada, porque todo es de la comunidad autónoma, el Estado y la comunidad autónoma. Ahora sí que los ayuntamientos van a poder influir en aquellas zonas que consideren que es perjudicial poner un salón, ¿no? Eso lo van a poder hacer ahora con esta ley, ¿no? Y lo de los 200 metros ya estaba, no es ninguna novedad, lo instaló el Partido Popular entonces, no es ninguna novedad. Y yo creo que, bueno, también otra cosa importante, yo creo que en las leyes generales se les da mucha trascendencia, mucha importancia, incluso se les equipara a legislar, a poner normas, ¿no?, a las casas de apuestas. En esta ley no, gracias a Dios, se pone la administración por un lado, que es la que dice cómo hay que hacerlo, y las casas de apuestas tienen que someterse a lo que dice la comunidad autónoma, lo que legisla la comunidad autónoma. Ahí también creo que ha habido un gran avance. Importante lo que dices, Concha. Óscar Pérez, en Proyecto Hombre, ¿cómo va a contribuir bueno, pues dentro de tu sector a las adicciones esta nueva ley? Yo creo que se ha dado un paso muy importante, sobre todo en el cambio de rumbo, en el cambio de dirección. Hasta ahora ha habido una época en la que todo valía, cualquiera podía poner un local en cualquier sitio, había una desregularización, un sálvese quien pueda, ¿no? Y por lo menos yo creo que es algo muy importante, que si bien todavía queda camino, el camino que se ha empezado es en la dirección correcta, por fin. Yo creo que ha habido una enorme presión social en los últimos años, una alarma social bueno, comparable con, no sé, pues con la que hubo en los años 80 con la heroína, en otros momentos con otro tipo de sustancias, otro tipo de adicciones, y esa corriente social ha conseguido que se estén dando cambios legislativos que efectivamente se van a traducir en que las personas, antes eso se ponían los términos de prohibición, ¿no? Si se prohíbe o no se prohíbe. Yo creo que la historia no está en si se prohíbe o no se prohíbe, ¿no? Los términos son si elegimos salud o elegimos enfermedad, ¿no? Estamos hablando de que la adicción al juego, la adicción que una persona puede iniciar en una de esas máquinas de apuestas, en un local, en una máquina tragaperras, eso es una conducta de riesgo que puede llevar a una enfermedad que es crónica, que es muy grave y que desde luego puede llegar a ser incluso mortal. Los términos yo creo que van más allá de la prohibición o no prohibición, y podemos hablar de estilos de vida saludables, ¿no? Y esta ley está en ese camino. Y por lo tanto la saludamos pues, valorándola muy positivamente. Se puede decir que 1 de cada 4 personas, ¿no?, tienen algún tipo de adicción. Bueno, yo no sé, yo creo que 1 de cada 4, la palabra adicción yo creo que hay que reservarla para estas personas, insisto, que tienen una enfermedad muy grave. Pero si ya hablamos de otros términos como de abuso, por ejemplo, abuso del juego, yo sé, por ejemplo, que hay quizá personas adictas, podemos hablar de un 3, un 4, un 5, bueno, hay un 3, un 8, bueno, en fin, ahí nos podemos mover. Pero personas en riesgo, personas con conductas de abuso y por lo tanto que pueden generar un problema, estamos hablando, pues sí, probablemente podemos hablar de un 20%, por ejemplo. Sí, y ahí es donde hay que poner el acento, efectivamente. Yo creo que la gran bondad también de esta ley es que pone el acento, aunque paradójicamente venga de la Consejería de Hacienda, ¿no?, y no de la de Salud, que es algo así como muy extraño, ¿verdad? Bueno, pues la Consejería de Hacienda
de Hacienda está haciendo prevención, ¿no? Es decir, se pone el acento tanto efectivamente en el título, estoy completamente de acuerdo, ¿no?, con lo que ha dicho Concha, con lo que ha dicho Martina, en que ya se mete la prevención, ¿no? No es un problema de impuestos, de regular, o ni siquiera de limitar, ¿no?, sino también se pone el acento en la prevención, y eso es muy importante. Claro, no estábamos hablando de recaudar. Antes en el vídeo, Martina, escuchábamos al Partido Popular, hablaban de que con esta nueva ley se va a perder, por ejemplo, un ingreso pues de unos 10 millones de euros y que se van a perder unos 400 empleos. Bueno, yo creo que en el debate político normalmente se sueltan cifras de una manera a veces demasiado vehemente y a veces pues hay que tranquilizarse un poco y analizar esas cifras. En el sector, en la Dirección General de Tributos, no tenemos una relación de los trabajadores del sector, pero calculamos por el número de establecimientos que están abiertos, calculamos que puede haber en torno a 300, si ellos dicen en torno a 400, pues bueno, puede andar por ahí la cifra de empleados totales, pero no las medidas que establece esta ley en estos momentos no suponen el cierre de todos los establecimientos por aplicación de las normas de esta ley, con lo cual, bueno, yo he calculado que le puede afectar en torno a 10 de los 46 que están autorizados en este momento en La Rioja, a 10 establecimientos. Luego estamos hablando de unas cifras algo inferiores a las que se planteaban en el Parlamento. En cuanto a la recaudación, efectivamente, los tributos sobre el juego dan una recaudación anual en torno a 9 millones, 9.600.000 en 2019, 9.700.000 en 2021. No hablo de 2020 porque 2020 es un año atípico, los establecimientos estuvieron cerrados mucho tiempo y entonces no podemos comparar. Pero también hay que tener en cuenta que en esos 9 millones parte viene del juego online que la comunidad autónoma no regula y tampoco ese impuesto lo recauda, quiero decir, ese impuesto le va a seguir llegando. Y aquí estamos hablando en torno al 1 millón de euros que viene del juego online. 1 millón en 2021 y en 2019 casi 1.200.000 euros. Bueno, pues parte de esos 8 millones efectivamente se perderá porque no vamos a tener la recaudación derivada de las máquinas de apuestas en establecimientos de hostelería y si hay algún establecimiento que por estar dentro del radio de influencia de un centro docente decide cerrar y no se instala en otro lugar porque puede también buscar otra ubicación y si no lo hace, pues efectivamente la recaudación de ese establecimiento la perderemos, pero no totalmente se perderá la recaudación derivada del juego. Pero además hay que tener otra valoración a este respecto. Los tributos sobre el juego, aunque no se diga expresamente en la ley, son tributos que en cierto modo tienen carácter finalista y hay que pensar que los problemas de adicción también generan un gasto sanitario importante, que yo no lo tengo valorado, lo reconozco, pero habría que ver cuál es esa contrapartida que se ahorra. Un papel muy importante de esta ley, otra bondad, sería contra los jóvenes, ¿no? Evitar las adicciones entre los jóvenes que empiezan pues por casualidad, ¿no? Y entran por casualidad en los bares, ¿no? Que es lo que se va a evitar, ¿no? Sí, eso es lo que se va a evitar. Me imagino que Óscar estará de acuerdo completamente conmigo en que la entrada al juego actualmente es a través de las apuestas deportivas.
El juego anteriormente no se decía, no se contaba, se escondía. Sí. Los jóvenes, bueno, pues en los recreos hablan de ha ganado el Barça, me he metido en el bolsillo no sé cuánto, ha ganado no sé qué, he perdido, si hubiera apostado. Es una conversación que se ha hecho habitual, normal. Es decir, el juego está entrando de una manera que no nos damos cuenta, pero como algo incluso saludable, porque hay padres que piensan que están haciendo vida social. Eso no es hacer vida social, ¿eh? Eso es juntarse para ir a jugar. Entonces, cuando se ha conseguido con esta ley sacar a las máquinas de apuestas, que es la entrada al juego de los jóvenes, no retirarla, sino llevarla a otros sitios, que son a los salones de apuestas, donde solo pueden entrar mayores de 18, no estamos quitando juego, estamos poniendo las cosas en su sitio. Esta ley lo que tiene es coherencia. O sea, no queremos que se instale un salón de juegos a 200 metros, pero en el trayecto de recorrido del crío al colegio o del colegio a su casa, tiene 7 sitios, 7 bares donde puede entrar y hacer apuestas deportivas. Sí, sí. Es que es una incoherencia total. O sea, suena mucho, pero no es. Las máquinas pueden ser las mismas, incluso pueden poner más y no hay problema, pero todas reguladas dentro de un sitio, de unos sitios, pero no en los bares, que es lo que verdaderamente estaba enganchando a los críos. ¿La adicción en la pandemia se ha incrementado? Sí, y yo creo que lo estamos notando más ahora, claro, porque una adicción necesita un tiempo para desarrollarse, ¿no? Entonces, ha sido, digamos, ir saliendo de ese túnel que ha supuesto oscuro, que ha supuesto la pandemia, y ir viendo cómo están aflorando. Nosotros ahora mismo tenemos más personas, seguramente, tanto en nuestros programas ambulatorios, como en nuestros programas con jóvenes, como en el programa residencial, seguramente más personas que nunca. Es curioso, y llevamos más de 30 años ya, y hablamos de los años 80, que se supone que el problema de la droga era tremendo. Hoy en día es igual de tremendo, solo que está en el mismo corazón de la sociedad. Con la pandemia, obviamente, en un momento dado aumentó todo el tema, claro, lo accesible, se paró el tráfico internacional de sustancias, pues, el alcohol, ¿no? Y por supuesto todo lo que tiene que ver con el mundo de las nuevas tecnologías, entre ellas, por supuesto, todo el tema del juego, la ludopatía, en concreto a las apuestas deportivas, a los casinos online, por supuesto que ha aumentado. Y luego también, aunque hay que separarlo de este tipo de juego, de azar, el tema de los videojuegos, ¿no? Muchos padres que se han encontrado que a ver cómo desenganchaban a sus hijos en esa desescalada, también desescalada del mundo online y de videojuegos a los que verdaderamente estaban enganchados. No quiero hablar ahí de adicción, pero eso, quiero hablar de un uso bastante abusivo que se ha realizado durante... Claro, también era alguna manera Claro, no podemos juzgar a nadie porque todos hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora digamos que tenemos que ir intentando pulir esas consecuencias tan negativas. Yo quería apuntar también a lo que ha dicho Concha, que, fíjate, en su línea, en la misma línea exactamente, cuando vamos a los institutos y preguntamos, oye, ahí tienes una clase o nos juntan a 3 o 4 clases, muchos chavales y chavalas de bachillerato, ¿cuánta gente fuma aquí porros? No nos levanta nadie la mano, ¿no? Hay miedo. Seguramente fumarán más de uno, más de dos, sí. Muchos, pero nadie te va a levantar la mano. ¿Quién juega? ¿Quién ha hecho una apuesta deportiva este último mes? Y nos levanta mucha gente la mano, ¿eh? Eso nos da dos datos, no solo que es una conducta extendida, normalizada, sino que además no hay una sanción social, ni moral, ni están los profesores, está un señor de Proyecto Hombre, está su padre, a lo mejor también, o sea, que decir, y sin embargo no hay esa sanción, ¿no? Y eso está pasando ahora, es decir, todo lo que sea poner las conductas de riesgo en su sitio es bueno, ¿no? Como ha dicho, ese apartar físico, esas máquinas de los bares a los locales, sí. Yo creo que aparte de muy práctico para evitar, porque está comprobadísimo, tanto en sustancias como en comportamientos, a mayor disponibilidad tanto de las sustancias como de las conductas, pues mayor problema hay. ¿Cuáles son las sustancias que más problema causan? Las que mayor disponibilidad ofrecen. ¿Cuáles son? El alcohol y el tabaco. Porque hay una disponibilidad enorme, muchísimo más, a nivel muy superior que heroína, cocaína, speed, otro tipo de sustancias. Con las conductas pasa igual. Esta conducta, cuanto más difícil hagamos el acceso, no solo a los jóvenes, yo creo, o sea, a los jóvenes por supuesto, a los jóvenes, a los menores, por supuestísimo, pero también es cierto que se ceban en los colectivos más vulnerables, es decir, en los barrios más pobres, donde el sentimiento de
de qué mal me va la vida, hoy seguramente me va a cambiar ese pensamiento mágico que tiene el jugador, ¿verdad? Pues va directamente ahí el juego, a ese pensamiento mágico, a aprovecharse y a sacar una rentabilidad a esa desgracia también social, esa injusticia, ese estar en los límites de la sociedad, ¿no? Con lo cual, bueno, toda regulación del juego va a ser siempre en esas dos vías de, por un lado, prevenir y otra, limitar, yo creo que es positiva. Claro. Ahora que hablas de la limitación, unos datos de un estudio de la Universidad de Galicia concluyó que el 80% no les han pedido el DNI a los jóvenes cuando entran en las salas de juego, y en los bares no se controla quién juega. Por lo tanto, ¿no? El acceso era casi libre, podríamos decir, ¿no? Hablando de las apuestas online y en los bares, ¿cómo se recauda el premio en estos casos? ¿Uno es inmediato, el otro es distinto? A ver, el juego online nosotros no tenemos nada que ver. En cuanto a las máquinas, es una cantidad fija por cada máquina trimestralmente. Claro que eso es inmediato y es lo que les atrae, ¿no? No, pero bueno, el impuesto lo paga el titular de la máquina. De la máquina, sí. No, hablaba del dinero que se llevan los jóvenes, hablando de la adicción, que es más fácil, ¿no? Poner inmediato, el botón y es inmediato. Tienen el Claro, la base de la adicción es esa, la inmediatez. El botón. La respuesta inmediata de la recompensa, ¿no? He ganado, he perdido, lo sé en ese momento. Claro. Por eso es mucho más fácil desarrollar una adicción con unas apuestas deportivas, con una máquina tragaperra, que por ejemplo, vamos a decir que con la Lotería Nacional. Es verdad que una persona adicta tampoco debe jugar a la Lotería Nacional, pero es mucho más difícil terminar siendo adicto jugando a la Lotería Nacional o haciendo una clásica quiniela, que con lo que están ofreciendo, la potencia de posibilidad de apostar en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier sitio, cualquier dinero, recuperar inmediatamente esa inmediatez que tiene el online y las máquinas de apuestas es terrible. Bueno, y las tragaperras también, las recompensas inmediatas, absolutamente. Bueno, la ley pretende crear esto, lo que estamos hablando, ¿no? Esas buenas conductas frente al juego. ¿Qué supone esto? ¿Cómo va a influir en la sociedad? Bueno, pues hemos salido a la calle a preguntar. Este tipo de salas podrían ver disminuidos sus ingresos en los próximos años. El Gobierno de La Rioja ha aprobado un proyecto de ley que pretende disminuir el número de adictos al juego. En concreto, el objetivo es alejar a los más jóvenes de este tipo de adicciones. 1 de cada 4 personas sufre trastornos de la conducta relacionados con las llamadas adicciones sin sustancia. Jóvenes, adultos e incluso menores encuentran en las apuestas un pasatiempo que en muchos casos se convierte en dependencia. El acceso a las apuestas lo tiene todo el mundo. Con un DNI de un amigo mayor, un chaval menor puede apostar. Para frenar este tipo de acciones, el Gobierno de La Rioja ha aprobado un proyecto de ley que pretende definir una serie de buenas conductas en torno al juego. A partir de ahora, no se podrán otorgar autorizaciones para abrir nuevos salones de juego, y los que ya están abiertos deberán situarse a más de 200 metros de los centros docentes. Hay gente muy joven que empieza a jugar y ya ellos escogen el vicio y ya no lo dejan. Las tenían que quitar todas, porque no sirve más que para que haya vicio y la pobre gente se arruine. Los bares tampoco podrán instalar máquinas de apuestas si en las inmediaciones hay algún colegio. En cuanto a las conocidas como máquinas tragaperras, por el momento no se conocen más restricciones de las vigentes. Las máquinas tragaperras en un momento dado nos sacan un poco a todos de problemas. Hacienda cobra un dinero muy grande por ellas. Además hay muchos locales, y más en la periferia, en los barrios y tal y cual, que ayudan a pagar a ese empresario pues las rentas o parte de la luz. Bueno, pues ahí veíamos distintas personas, unos que dicen que hay que quitarlos, ¿no? Directamente, el vicio, la ruina, que era lo que hablabais vosotros. Martina, te he visto haciendo así, no sé si quieres puntualizar algo del vídeo que hemos visto o... Nos hemos cruzado miradas en realidad. ¿Por qué esas miradas? Bueno, pues porque hablaban de que no se podrán instalar máquinas de apuestas en establecimientos de hostelería si en las inmediaciones hay un colegio. No se podrán instalar máquinas de apuestas en establecimientos de hostelería y restauración. En ninguno. En ninguno. En ninguno. Es la puntualización que hacemos entonces. Otra cosa son los establecimientos de juego que no se podrán autorizar si están en el radio de influencia de un centro educativo.
Bueno, ¿qué os ha parecido lo que ha dicho pues esas personas de la calle? Bueno, pues yo creo que la mayoría estamos muy de acuerdo, ¿no? Con que se quitaran la mayoría, excepto la persona que ha dicho que bueno, que servía para pagar la luz y para pagar, no sé, por otra parte yo también oigo que ya no es lo de antes. Antes es que las cosas han cambiado mucho en el tema de juegos. Hacemos un poco de historia, es que han cambiado muchísimo. Antes, y sobre todo en los barrios más pobres, se pagaba mucho dinero para que en un bar hubiera una máquina. Eso ya ha desaparecido. Esas cosas que tenían para ayudarles a funcionar ya ha desaparecido. Ahora ya no creo que sea tanto. Yo lo que sí que pediría, ya que tenemos a la directora general de tributos, que el tema que se habla de inspección y que se ponga en marcha pronto, o sea, que se den cuenta de que esta ley, que la mayoría, aunque veamos alguna voz que dice que no está de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que hay una inmensa mayoría que está de acuerdo. Pero que es algo social y que está ahí y que yo creo que ha sido por avaricia de las casas. Si las casas de apuestas hubieran ido más despacito, yo creo que se hubieran notado menos. Pero han dicho, aquí no hay ley, aquí podemos hacer lo que queramos, vamos a montarlas. La administración es muy lenta, verás como ya no nos las quita. Yo creo que ese ha sido el planteamiento. Claro, la gente ya se ha hartado de tantas máquinas, ¿no? Y no me acuerdo qué es lo que iba a comentar. Estabas hablando de la inspección, le estás pidiendo a Marcina que se ponga cuanto antes. Sí. La inspección, que se ponga en marcha pronto, que a las personas que tengáis que preparar, no solamente a la policía, porque habláis también de funcionarios que tengan esas posibilidades de hacerlos, y que salga en tal establecimiento, sea sancionado, no hace falta la cantidad, no, o ni tan siquiera el establecimiento, que se sepa que ha habido sanciones. Estamos tramitando el nuevo convenio con el Ministerio del Interior. Creo que en algún momento ya lo habíamos hablado. A pesar de que estamos tramitando el nuevo convenio, también tenemos todavía vigente el anterior y me consta que se hacen controles. De hecho, se imponen sanciones. Curioso, me ha llamado la atención que pedí que me sacaran las sanciones de los últimos años. Me ha llamado la atención que en 2020 se impusieron muchas sanciones. Supongo que por incumplimientos relacionados con el incumplimiento del estado de alarma o algo semejante. No sé exactamente, no he ido a mirar caso por caso. Y luego lo que dices de que se publique, pues ya has visto que la ley obliga a publicar en el portal de transparencia las graves y muy graves. ¿Y en los periódicos? Bueno. Los periódicos, cuando lo ven en el portal de transparencia, pues supongo que lo harán. El periodista lo coge. ¿Las sanciones se han incrementado en esta nueva ley? Tengo puesto aquí sanciones para las infracciones muy graves, van entre los 9.000 y los 45.000 euros. Se han incrementado, sí. ¿Y cuáles son esas muy graves? ¿Qué casos podrías darnos? Bueno, pues las muy graves sobre todo tienen que ver con el incumplimiento en la autorización, sobre todo, bueno, hay también dejar a un menor entrar en un establecimiento, pero sobre todo el abrir un establecimiento o la práctica de juegos sin la autorización correspondiente. Nos vamos, queda, puedo con eso no hace pero falta, vamos, no hace falta poco... más. La lucha contra el fraude, como te decía Concha, se va a hacer, ¿no? Están en ello. Y la publicidad, no hemos hablado, otro tema también importante. La publicidad, se regula exactamente igual que la ley anterior, eso lo tengo que decir, porque bueno, yo creo que fundamentalmente el problema de la publicidad se escapa de nuestra competencia y eso ya está regulado por un Real Decreto estatal, la publicidad del juego a nivel nacional. En lo que es en La Rioja se somete a autorización la publicidad y se prohíbe la publicidad que incite al juego online, claro, dentro de nuestras competencias, es decir, la publicidad de los establecimientos que incite al juego online.
Luego sí que se permite lógicamente la publicidad en las revistas propias del sector, porque son las que van dirigidas al sector y no al público en general. Yo, en la publicidad, que yo creo que a nivel nacional la ley ya en verano, que se acabó el plazo, pues ha cambiado muchísimo, ¿no? Y la obligación que ya existía de poner el uso responsable, ahí es donde no te ibas a escapar, Martina, sin que me metiera con el sí término. Que lo dice. Sí, el uso responsable, vale. Ya sabes lo que te voy a decir, lo hemos hablado ahora, ¿no? Y, bueno, lo hemos hablado más veces, yo creo, o lo hemos comunicado, ¿no? Es decir, la ley se promueve o se habla de un principio de un juego responsable, ¿no? Y se mete en la misma frase se habla de la posibilidad de elección de una manera racional y sensata del juego. Bueno, es incompatible. Racionalidad y sensatez con adicción, ya yo creo que es a nivel biológico, incluso es incompatible. Por lo tanto, es una contradicción en los términos. Yo creo, bueno, que es una cesión que se hace, digamos, al mundo del juego, a los empresarios, a las personas que viven del juego. Pero desde luego es algo con lo que nosotros no podemos comulgar. No se puede hacer un uso responsable del tabaco, no se puede hacer un uso responsable de la cocaína, tampoco del juego como posible conducta adictiva. Eso lo tenía que decir. Pues con tu respuesta, lo Martina, sabía, si quieres decir algo, sabía que me lo iba a decir, porque siempre que hablamos del tema lo dice, y entiendo perfectamente lo que quieres decir, pero también creo que tú directamente estás hablando de la conducta de una persona adicta. No puede ser responsable. Como conducta de riesgo, Lo mismo que empezar a fumar un cigarro es una conducta de riesgo para acabar fumando, no es una adicción fumar un cigarro. Tomarse un gramo de cocaína tampoco es una adicción en sí misma, si es un hecho aislado. Pero obviamente estaremos de acuerdo en que son conductas de riesgo que te pueden llevar a, el juego como tal, el juego con dinero real, con esa respuesta inmediata a nivel cerebral, que es la que produce adicción, siempre va a ser una conducta de riesgo de cara a esa adicción. Como te decía alguna vez, yo estoy hablando del momento previo, de la prevención antes de llegar a la adicción, pero en cualquier caso también hay que tener en cuenta que esta ley tiene que encontrar el equilibrio, digamos, entre la existencia de un sector económico, y luego determinados sectores de riesgo que hay que proteger. Hay que encontrar ese equilibrio. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje de equilibrio, se está trabajando en ello, nos han quedado cosas pendientes, pero podemos hablarlo en próximas ocasiones. Encantada. Muchísimas gracias a los tres, buenas noches, que vaya todo bien, y a todos ustedes, pues nada, que pasen buena noche, y mañana volvemos sobre las 8:30 de la tarde. Adiós.